¿Cómo puedo proteger mi dinero contra la inflación? Y en este video, lo prometido es deuda, vamos a ver punto por punto qué es lo que podemos hacer, Luis, para defender nuestro bolsillo contra la inflación. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. ¿Sí? ¡Empecemos! Pero te preguntarás, ¿qué significa la estanflación, Luis? Pues bien, es el momento en el que se combina dos factores principales. La economía está experimentando un estancamiento en cuanto a la disminución de la producción y a la vez se está produciendo un repunte de la inflación. Es decir, una subida de precios. Si nos fijamos en el entorno actual, ¿podría darse este escenario? Según los expertos, aún es pronto para hablar de este fenómeno. No tiene vistas de asomarse en el corto plazo, pero es importante tenerlo presente siempre. Volvemos al concepto y repasamos la historia y las consecuencias que tiene para la economía, ya que este término plantea dudas a la relación inversa entre inflación y desempleo que dibuja la curva de Phillips. ¿Cuáles son las causas de una estanflación o de una posible inflación? Suelen ser diversas y se explican con la acción de uno o más elementos externos que distorsionan el funcionamiento habitual de la oferta y la demanda del mercado. Una de las causas más recurrentes al hablar de este fenómeno es el desplazamiento negativo de la oferta. Este hecho se produce cuando un acontecimiento eleva los costes de producción y la curva de la oferta agregada se desplaza, originando una distribución de la producción y una subida del nivel de precios, o lo que es lo mismo, una estanflación. Paul Samuelson, premio Nobel de Medicina, atribuyó la estanflación en las economías mixtas a las medidas de los gobiernos que regulan la economía. Sus decisiones tienen consecuencias en el empleo y la economía y evitan la corrección natural del desempleo y la recesión industrial. ¿Pero hay algunos ejemplos de que pasó esto en años anteriores? Claro que sí, ahora te los voy a explicar. El primero en acuñar el término estanflación fue Ian MacLeod, ministro británico, pero ¿cuándo? Sucedió en 1965 durante su discurso en la Cámara de los Comunes, cuando advirtió de la grave e inédita situación que atravesaba la economía del momento, pues ocurrían a la vez estancamiento económico e inflación. Otro ejemplo de esta situación se vivió en la década de los 70. Entre 1973 y 1975, los precios del petróleo se duplicaron y los países importadores de petróleo experimentaron simultáneamente inflación y recesión. En Estados Unidos, la tasa de inflación, medida a través del IPC, superó el 10% por primera vez desde hace varias décadas y el desempleo pasó del 4.9% en 1973 al 8.5% en 1975. Situación que volvió a suceder a finales de la década. Los países de la OPEP restringieron de nuevo la oferta de petróleo con el fin de subir el precio. Entre 1978 y 1981, este se duplicó con creces. Una vez más, el resultado fue estanflación. La inflación, que había disminuido algo desde la primera subida de la OPEP, sobrepasó de nuevo el 10% al año. El desempleo pasó de alrededor del 6% en 1978 y 1979 a alrededor del 10% unos años más tarde. ¿Qué implica que una economía se enfrente a una estanflación? Implica pobreza para todas las clases sociales y dificulta cualquier medida correctiva de los gobiernos, explica Self Bank. ¿Pero por qué? Estamos ante un círculo vicioso, ya que aunque se pretenda incrementar la producción, la inflación lastra cualquier repunte de la economía. En definitiva, una situación anómala que rompe la teoría económica y pone en entredicho los mecanismos de ajuste de los mercados, resaltan los expertos. Pero ¿debemos preocuparnos? Si finalmente se imponen a Rusia restricciones a las exportaciones en el sector energético, o si Rusia reacciona a las sanciones contra sanciones, tales como una restricción del suministro de energía o siquiera dar gas a toda Europa, un choque de precios en el sector de las materias primas aumentaría el riesgo de estanflación especialmente, explica desde Ernst & una buena y muy importante casa de inversiones. Y llegado a ese punto, la recomendación pasaría por reducir exposición a sectores cíclicos, que aumentaría en otro más expuestos a un pico inflacionista.
Si estamos en la cúspide de un periodo de estanflación, entonces puede producirse un cambio de clases, de cambio y de activos más rentables. En este escenario, la rentabilidad de la renta variable podría ser más moderada, mientras que el oro y las materias primas podrían tener un rendimiento superior. Pero Luis, ¿en qué podemos invertir en este tipo de coyunturas? Ahora te lo explico. Número 1. Un depósito a plazo fijo. Una de las opciones más sencillas es dejar nuestro dinero en un depósito a plazo fijo. De esta manera no debemos pensar demasiado y tenemos la tranquilidad de que en muchos países del mundo, al menos, el depósito está garantizado por el Banco Central de tu país. Podemos decir que, en general, es una buena alternativa para que nuestros ahorros generen intereses todos los años y así podamos ir aumentando nuestro capital. Sin embargo, hay dos aspectos que tenemos que considerar. Número 1, el primero, puede ser muy evidente, pero no por ello podemos pasarlo por alto. Reinvertir los intereses. Eso significa que si hacemos un depósito de $1,000 a un 10% de interés, el primer año el banco nos pagará $100, pero si dejamos ese dinero en la cuenta, el segundo año tendremos 1,100 acumulados y el banco nos tendrá que pagar $110 y así sucesivamente. Por el contrario, si sacamos de la cuenta los intereses y los gastamos, nuestro capital no podrá crecer. Este es un punto muy importante. Y en el segundo aspecto a tener en cuenta es asegurarnos que la tasa de interés que nos ofrecen sea superior a la inflación prevista para este año. En algunos países los bancos ofrecen depósitos con intereses que varían según la inflación. Si no tenemos esa posibilidad, podemos buscar previsiones que los índices de precios al consumo en nuestro país nos indican y compararlas con las tasas de interés del banco. Este punto del depósito a plazo fijo es muy importante analizarlo bien, porque por ejemplo en Argentina aproximadamente y en Venezuela, cuando son muy fuertes el tema de los depósitos a plazo fijo en este caso, pues ¿qué es lo que pasa? Que la inflación lo supera. Así, básicamente tú ves un depósito a plazo fijo que es en la moneda de tu país siempre, o a veces puedes hasta encontrar en dólares, pero no te pagan mucho rendimiento. Entonces, básicamente siempre es en la moneda de tu país y por ejemplo que la inflación sea un 40%, pero que el depósito a plazo fijo sea 35%, tú le dices 35% anual gano, sí, pero lo ganas en moneda local y la moneda local, por ejemplo en Argentina, en Venezuela, está perdiendo muchísimo valor, la inflación se lo está comiendo, entonces no valdría mucho la pena hacer un depósito a plazo fijo y lo mismo tienes que entender que el depósito a plazo fijo no podrás retirar ese dinero durante un periodo de tiempo, sí, por ejemplo un año y te pagan una buena tasa de interés entre comillas, pero es en la moneda de tu país y recuerda que no vas a poder disponer de ese dinero, ¿sí? Veamos otros puntos importantes para protegernos contra la inflación, ¿sí? Número 2. Invertir en bienes inmuebles. Una opción muy popular en algunos países es invertir una parte de los ahorros en el sector inmobiliario, incluyendo bienes inmuebles como casas, departamentos, locales comerciales, plazas de garaje o incluso suelos sin construir. Una vez adquiridos estos activos, se pueden rentabilizar revendiéndolos al cabo de unos años, a veces después de las reformas, simplemente o bien poniéndolos en alquiler. La gran ventaja que presenta la inversión en inmuebles es que su precio de mercado suele mostrar una gran correlación con los índices generales de los precios del consumo. En otras palabras, cuando hay inflación, el precio del suelo tiende a subir también y además a un ritmo bastante similar. De esta manera nos aseguramos que nuestro patrimonio queda invertido en bienes que no pierden valor constantemente. Sin embargo, no es garantía total. A la hora de calcular la rentabilidad de inversión, debemos tener en cuenta también los gastos de mantenimiento, como impuestos, reparaciones, etc. Los bienes de este tipo también presentan otro problema, ya que se trata de activos poco líquidos. Esto significa que si tenemos una necesidad económica y debemos transformar estas inversiones en dinero, probablemente nos llevará un tiempo venderlo. Lo mismo y parecido al depósito a plazo fijo. Sé que muchas personas no tienen esta posibilidad de comprar tierras, bienes inmuebles, pero si lo tienes es una buena manera de diversificar. Así hay personas, por ejemplo, que tienen $40,000 y en vez de comprarse su departamento, lo que hacen es sacar 2 hipotecas, pagar la inicial de ambos y a veces funciona, sí, pero tienes que tener mucho cuidado. No es garantía que vaya a subir el precio de los bienes inmuebles siempre, así que mucho depende de la zona y tienes que tener cierta experiencia al comprar los bienes inmuebles, porque si eres una persona con dinero y solo quieres empezar a invertir en bienes inmuebles sin conocer el mundillo, pues comprarás algo que te gusta, que a ti te gustaría, pero no necesariamente. Ese es un error muy común.
de comprar algo que puedas revenderlo fácilmente. A pesar de que no te guste, que tú no comprarías eso, tal vez sea una buena decisión financiera y lo puedas revender. No necesariamente lo que a ti te gusta le va a gustar a otra persona. Y en el siguiente punto vamos a ver a las personas que quieren invertir en bienes inmuebles pero que no tienen dinero. Pueden hacerlo, no hay ningún problema, y se los voy a explicar en el tercer punto. Sí, sigamos. Número 3, de formas de cómo protegerte contra una recesión económica y contra una inflación. Invertir en mercados financieros. Esta opción para protegernos contra la inflación es una inversión en los mercados financieros. Este mecanismo está ganando cada vez más popularidad, especialmente desde 2020. Los mercados financieros ofrecen muchas oportunidades para invertir en diferentes clases de activos. Ahora los vamos a revisar. Activos para invertir en momentos de inflación, por ejemplo, Forex o mercado de divisas. Las principales monedas del mundo que se constituyen refugio contra la inflación son el franco suizo, por ejemplo, el yen japonés y el dólar estadounidense, entre comillas. También puedes invertir en materias primas, oro, plata, petróleo, gases naturales, materias primas agrícolas, etc. Con la inflación, el precio de las materias primas se encarece, por lo que invertir en ellas puede protegerte de esta subida de precios aparentemente. Y digo aparentemente por el hecho de que el petróleo y el gas natural y las materias primas, por el hecho de la guerra entre Rusia y Ucrania, están subiendo. Entonces este es un punto a echarle el ojo antes de invertir, ¿sí? También podemos invertir en índices bursátiles, por ejemplo el índice del S&P 500, que ha demostrado en 10 años subiendo y bajando, no importa si hay crisis económica como la de las .com del año 2000 o la del 2008 de bienes inmuebles, siempre te da un 8 a 10% anual si dejas tu inversión a 10 años plazo. Es decir, en esos 10 años tendrías una revalorización de casi el 100% de tu inversión. Eso es casi 8 a 10% anualizado. Por ponerte un ejemplo, puedes invertir y diversificar en este sector también, invirtiendo por ejemplo en Facebook, que inviertes en dólares y en acciones de Estados Unidos, o también puedes invertir en Sony, que invertirías en acciones de Japón en su moneda. Entonces esto es una manera de diversificar por países invirtiendo en la bolsa de valores muy interesante. También tenemos los bonos estadounidenses, bonos alemanes de distintos países, que si tú quieres comprarlos están ahí para que tú puedas hacerlo con la bolsa de valores. Después tenemos el tema de los ETFs, ofrecen oportunidades de inversión en diferentes activos, sectores y regiones. Un ETF simplemente, si tú no sabes si decidirte entre invertir en Delta Airlines, en American Airlines, en Southwest, hay un ETF de aerolíneas, entonces estarías expuesto a básicamente todo el sector de aerolíneas y te evitarías elegir solo una empresa, porque eligiendo una sola empresa tienes que hacer un análisis a profundidad antes de invertir. Y luego podemos invertir también en criptomonedas. Recientemente se han considerado algunas criptomonedas como el Bitcoin que pueden protegerte, entre comillas, contra la inflación. Esto puede ser bastante interesante. Puedes invertir en muchas cosas en la bolsa de valores, en oro, plata, en un ETF de oro y plata, compras una acción y sigue el precio del oro. Si el oro sube a nivel mundial, pues esa tu acción también sube, y el precio de la plata un poco más lo mismo. Entonces, invertir en bolsa de valores a mí me interesa mucho porque te da un 8-10% anualizado en el S&P 500 en algo muy seguro. Entonces eso te protegería, por ejemplo, contra la inflación. Invertirías en dólares y también diversificar por países me parece muy interesante. Y siguiendo el punto anterior, como les dije, si quieres invertir en bienes inmuebles, puedes invertir en un ETF y estarías diversificando, estarías expuesto o expuesta al mercado de bienes raíces básicamente de todo Estados Unidos, invirtiendo en un ETF que significa VNQ. Yo sé que si no sabes de bolsa de valores, este video te está pareciendo un poco chino mandarín, pero tenemos lo que es el vocabulario de la bolsa de valores, una lista de reproducción para que aprendas terminología de bolsa de valores. Luego te vas a nuestra lista de reproducción de curso básico y luego al curso intermedio, otra lista de reproducción, y ahí aprenderás a invertir en la bolsa de valores. Y cada día, cuando abre la bolsa de valores, tenemos en vivo en este canal para ver oportunidades de inversión. Sí, si esos son temas de tu interés, ve a ver las listas de reproducción y aprovecha de suscribirte porque es totalmente gratuito y espero que mi contenido te aporte mucho valor. Sí, sigamos con el siguiente punto. También puedes invertir en oro. La inversión en el oro se utiliza muy a menudo para protegerse contra la inflación. A menudo, cuando el valor de la moneda disminuye, las personas comienzan a perder la confianza en ella y buscan otras opciones para almacenar su capital, siendo el oro uno de los principales en su lista. Pero ¿cómo puedes hacer una inversión en oro? Las principales opciones son las siguientes. Puedes invertir en oro
con una bolsa de valores, es decir, con un broker puedes invertir en futuros del oro, en contratos por diferencia, en CFDs, acciones de compañías mineras de oro también, o fondos cotizados en la bolsa, o sea, ETFs que invierten en oro. Además, también puedes comprar monedas de oro, artículos de oro para resguardar tu dinero. Como te dije, en ese tema del oro puedes invertir directamente en la bolsa de valores o acumular oro en una caja fuerte en tu departamento, en tu casa, whatever, no hay ningún problema en ese aspecto. Sí, pero me parece más práctico invertir en la bolsa de valores siguiendo un índice que siga el precio del oro. Si el oro sube, tú ganas dinero. Si el oro baja, pierdes. Entonces, eso me parece muy interesante, sí, porque no hay riesgo a menos de que no le tengas mucha fe al oro, sí. Vamos a algunas preguntas frecuentes a responderlas en este artículo, por favor. La primera nos dice: ¿en qué sectores invertir cuando hay inflación? Por ejemplo, tú tienes que invertir y diversificar. Puedes tener bolsa de valores, puedes tener bienes inmuebles, puedes tener un empleo, puedes tener también algunos depósitos a plazo fijo. Entonces diversificar sería lo mejor, ¿sí? Sé que suena a picotear un poco, a indecisión, pero diversificar te puede salvar de muchas pérdidas de dinero, ¿sí? Así que échenle un vistazo. Si estoy una vez más hablando chino mandarín para ustedes, váyanse al vocabulario de la bolsa de valores, Luis Inversión y Finanzas. Ahí van a entender absolutamente todo paso a paso. Número 4. Inversiones alternativas. Williams señala en una información publicada por Business Insider que algunos otros activos tangibles como obras de arte, por ejemplo, coches antiguos y otros objetos de colección, también tienden a funcionar muy bien como cobertura contra la inflación. Nuevamente, estos activos reales que tienen un valor intrínseco para los coleccionistas son muy buscados en este tipo de coyuntura macroeconómica. Y número 5, bonos protegidos contra la inflación o TIPS, llamados especialmente en Europa. La mayoría de los bonos no son buenas opciones para protegerse contra la inflación. La razón es que estas inversiones pagan un tipo de interés fijo a lo largo de los años. Su precio en el mercado secundario puede cambiar, pero el tipo de interés que paga normalmente no se ajusta. Pero algunos bonos, como los valores protegidos contra la inflación, tienden los tipos de intereses a tenerlos indexados a la inflación. Esto significa que los pagos de intereses aumentan con la tasa de la inflación y bajan con la deflación, lo que garantiza que el valor de los pagos no se erosione demasiado. Estas son las dos mejores formas de protegerte contra la inflación según Warren Buffett. Los precios del consumidor están disparándose a sus máximos de una década en Estados Unidos. Los temores de que la inflación pueda causar estragos en la economía son reales en este momento. Aunque algunos economistas dicen que la tasa actual de inflación no es motivo de preocupación, muchos inversores están preguntándose cómo reaccionar y cómo proteger sus ahorros. Y el legendario inversor Warren Buffett tiene la respuesta. Hay dos cosas que la gente puede hacer para protegerse contra los precios. En 2009, al final de la gran recesión, dijo Warren Buffett en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway que lo mejor que puede hacer una persona para protegerse contra la inflación es mejorar sus habilidades y trabajar para convertirse en el líder en su campo. Si eres el mejor maestro, si eres el mejor cirujano, si eres el mejor abogado, te llevarás el salario que te mereces, independientemente de lo que valga la moneda, dijo el inversor. En última instancia, lo mejor que se puede hacer es invertir en uno mismo. La otra mejor opción para protegerse contra la inflación, dice Buffett, es poseer acciones de un negocio maravilloso. No importa lo que suceda con el valor del dólar, una empresa cuyo producto tenga una demanda permanente verá el valor de sus acciones crecer, lo que haga falta para mantener un precio estable y real de la compañía. Pone a sus propias inversiones como ejemplo. Si tienes acciones, por ejemplo, de Coca-Cola, pues deberías estar muy tranquilo porque si los precios suben, también las Coca-Colas van a subir. Da igual lo que pase con el nivel de precios, eso no importa en lo absoluto. Pero en lugar de elegir una sola empresa para invertir, Buffett prefiere los fondos indexados de bajo costo como el S&P 500, por ejemplo, para poder invertir en las más grandes empresas y las más importantes de Estados Unidos, por ejemplo en Apple, Coca-Cola, Alphabet, que incluyen este S&P 500. Compre constantemente un fondo indexado de bajo costo S&P 500, dijo Buffett en 2017 a la cadena CNBC. Siga comprándolo en las buenas y en las malas, y especialmente en las buenas. Su opinión nunca
hay un mal momento para invertir en estos productos. Una pregunta muy interesante que encontré en el artículo es cómo protegerse de la inflación en Argentina. En Argentina, que es un país con una cifra de inflación elevadísima, superando el 50% en 2021, elegir en qué invertir en tiempos de inflación alta puede ser una tarea complicada, ya que el dinero pierde valor a mucha velocidad. Los activos que se suelen utilizar para protegerse contra la inflación son los ligados a las materias primas, en este caso el oro, la plata, el petróleo, y si estás ganando en moneda argentina, estás muy complicado en el sistema porque no podrías protegerte de manera adecuada. Lo mejor que podría hacer una persona argentina es hacer un negocio online de manera urgente para poder ganar en dólares o ganar monedas o con negocios del extranjero. Eso sería lo que yo les recomendaría a las personas argentinas, hacer por ejemplo un canal de YouTube que te paga en dólares y lo puedes recibir en una cuenta en el extranjero o en una cuenta en el país si esto se pone muy complicado. Sí, es una manera, tienes que proteger a tu familia primero. Espero que mi contenido les haya aportado mucho valor. Recuerden, siempre tenemos que seguir aprendiendo, siempre tenemos que seguir nutriendo nuestra cabeza, especialmente en tiempos de inflación. Sí.